Sea la paz de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y sean bendecidos por el Señor en este día y que el Señor les guarde y les bendiga. Se le, se le ha intentado dar a la Navidad distintos significados, eh, propósitos, eh, a través de los siglos. Eh, Cuando hablamos de Navidad, por supuesto, hay que puntualizar que estamos hablando del nacimiento de Cristo y no estamos hablando de ninguna otra cosa. Sin embargo, eh, el nacimiento de Cristo se ha transformado en el centro de muchas otras cosas eh, que no son realmente el propósito de su nacimiento. Bueno, al nacimiento de Cristo se le asigna la, la idea de que vino a dividir la historia en dos, y entonces desde ese momento se habla de antes de Cristo, después de Cristo, y entonces se transforma solo en algo que tiene que ver con el calendario. El nacimiento de Cristo o la Navidad, ¿cierto? Porque hay que hacer diferencias claras entre el nacimiento de Cristo y la Navidad. Usted dirá cuál es la diferencia. La diferencia es que, como yo dije antes, en la reflexión anterior, la Navidad hoy día es para gran parte de la humanidad o gran parte del mundo occidental. La Navidad es un evento y es una temporada y no es realmente lo que debiera ser. Entonces, asignándole propósitos, asignándole razones a la Navidad, entonces es que se fueron añadiendo otras cuestiones u otros elementos que finalmente han destruido o han eliminado o han dejado en segundo lugar el propósito de la venida del Señor. Alguien me preguntaba si tenía algo de malo eh, hacer, poner, adornar un árbol. Eh, Otros preguntan, bueno, cuál debería ser cuál debería ser el distintivo que deberíamos tener eh, los cristianos respecto a la Navidad. ¿Es el pesebre? ¿Es el árbol? De ninguna manera el, el viejo pascuero. Pero en realidad, en el mundo occidental en el cual nosotros vivimos, se han ido poniendo íconos distintos al pasar de los siglos. Pero una vez más reitero, cuando uno hace un examen de las escrituras en el Nuevo Testamento, no hay una señal que nos diga que los hermanos del primer siglo celebraron la Navidad y los siguientes siglos comienzan a aparecer algunas cosas, hasta cuando se establece, digamos, por la iglesia institucional o la iglesia visible, ¿no? Se establece que el nacimiento de Jesús fue el día 25 de diciembre, según los cálculos de un obispo católico que le fue ordenado realizar o crear un calendario cristiano. Y entonces, examinando, sacando cuentas y poniendo puntos de referencia, llegó a la conclusión de que la Navidad o que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, y es por eso que en el mundo occidental celebramos entonces la Navidad en esta fecha.
Y así se van añadiendo cosas y se van añadiendo historias y se van añadiendo elementos y entonces van apareciendo las luces y luego los regalos y el árbol y finalmente tal vez digamos, lejano a la Navidad del viejo Pascuero que vive en el Polo Norte y que tiene como trabajadores un montón de duendes que hacen los juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo miramos la Navidad? ¿Cómo miramos el nacimiento de Cristo? ¿De qué manera nosotros nos acercamos a la verdad de lo que Dios quiso hacer? Bueno, hay un texto en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, donde el apóstol Pablo está hablando acerca del propósito de la ley en ese pasaje. Y en Gálatas capítulo 4 explica algo que es importante para nosotros entender. Entonces dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Este texto que está dentro de esa exhortación que el apóstol Pablo está haciendo respecto a cuál era el propósito de la ley, qué significado tuvo la ley. Entonces ahora dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo es que la ley tuvo un propósito, cumplió su propósito, pero ahora se establece el cumplimiento de algo que Dios había previsto, preparado de antemano para que ocurriera y para que tuviese un propósito. Y entonces este evento, esta verdad que Dios tenía de antemano preparada, es el nacimiento de su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, que todo lo que ocurre en la historia para atrás antes de Cristo es un camino recorrido de parte de Dios para llegar a este momento específico. Todo lo que ocurrió desde la creación hasta Jesucristo es lo que Dios había establecido en su plan, lo que Dios había establecido en su propósito, lo que Dios había ordenado en su plan maestro antes de la fundación del mundo, y tendría su punto cúlmine aquí, en el nacimiento de su Hijo, que nació, ¿cierto?, en un momento específico de la historia donde Dios quería actuar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el nacimiento de Jesús o la Navidad no tiene que ver con el calendario, ni con la fecha cuando nació, ni con los regalos que hay que hacer, ni con el árbol que hay que adornar, ni con el personaje típico de la Navidad. La Navidad tiene que ver con que se cumple el propósito eterno de Dios cuando su Hijo viene a este mundo enviado por el Padre para hacer un cambio, no en la historia humana o en la historia externa, sino un cambio radical en el corazón de las personas. La Navidad tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. La Navidad tiene que ver con que ese día, cuando Jesús nació,
Cristo vino por voluntad del Padre para alcanzar a una humanidad que estaba absolutamente perdida. Navidad es salvación. Navidad es vida nueva. Navidad es cambio de corazón. Navidad es eternidad para la humanidad. Pero para una humanidad que se arrepiente, que confiesa sus pecados, que vuelve su rostro hacia Dios, que se humilla delante de aquel que está sentado en el trono, que tiene poder, majestad y autoridad. Miremos la Navidad no como un evento, miremos la Navidad no como una temporada, miremos la Navidad como el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que Dios había planeado lo cumple en ese momento específico de la historia. Que el Señor nos ayude a que nuestra Navidad sea lo que Dios ha planeado. En el nombre de Jesús. Amén.